Ти як? Льоха! Фу. Что делать? Підари, почти нас управляють, тут вологу. Де тут? La batalla de Bakhmut, una de las más sangrientas y prolongadas del conflicto entre Ucrania y Rusia, se desarrolló principalmente a lo largo de 2022 y 2023 en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La ciudad de Bakhmut, situada en el Donbass, se convirtió en el epicentro de una lucha brutal debido a su valor estratégico, aunque no por su importancia geográfica inmediata, sino como un símbolo de desgaste y resistencia. Ambas partes, Rusia y Ucrania, buscaron controlar la ciudad por lo que representaba, un posible punto de quiebre en las líneas del frente. Rusia, apoyada principalmente por el grupo paramilitar Wagner, lanzó una serie de asaltos a lo largo de varios meses, recurriendo a tácticas de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial, con ataques directos a las trincheras ucranianas sin consideración por las pérdidas humanas. Estas tácticas incluían el uso de convictos reclutados que eran enviados en oleadas suicidas para agotar las defensas ucranianas y una estrategia donde la retirada no era una opción para los soldados rusos. Wagner, bajo el mando de Yevgeny Prigozhin, aprovechó la confusión en el campo de batalla, apoyado por drones y fuego de artillería 14 SARS. Ucrania, por su parte, optó por una defensa móvil, retirándose gradualmente para evitar el cerco completo, mientras mantenía sus líneas de suministro abiertas. Aunque las pérdidas ucranianas fueron significativas, su estrategia logró desgastar las fuerzas rusas al extremo. Las tropas ucranianas utilizaron drones para monitorear constantemente los movimientos enemigos y lanzaron contraataques bien coordinados SARS. En resumen, la batalla de Bakhmut fue una prueba brutal de resistencia, donde los líderes rusos, con Prigozhin al frente, buscaban demostrar el poder de sus fuerzas paramilitares, mientras que Ucrania resistía con tácticas de desgaste para agotar los recursos rusos, todo en el contexto de un conflicto donde cada kilómetro ganado o perdido representaba un alto costo humano. La experiencia de los soldados en la batalla de Bakhmut ha sido descrita como una de las más devastadoras y aterradoras de la guerra en Ucrania. Se enfrentan a un entorno donde las trincheras y los bosques se convierten en sus hogares temporales, y cada metro de tierra ganada o perdida es a un costo muy alto. Guerra de trincheras. Los soldados pasan días y noches bajo constantes bombardeos de artillería y fuego de morteros. La vida en las trincheras recuerda las batallas de la Primera Guerra Mundial, donde los hombres permanecen inmovilizados en posiciones fangosas, rodeados de muerte y destrucción. El terreno se llena de cadáveres y restos de equipos, lo que deja una sensación de aislamiento, ya que las evacuaciones de heridos o muertos a menudo no son posibles. Ataques suicidas y desgaste. Rusia ha utilizado tácticas de desgaste, enviando oleadas de tropas, a menudo convictos reclutados por Wagner, para asaltar las posiciones ucranianas. Estos ataques suicidas, sin importar el alto número de bajas, son una de las experiencias más traumáticas para los soldados, ya que cada ofensiva es seguida por más ataques sin descanso, 16. Los soldados, tanto rusos como ucranianos, han reportado la fatiga extrema, la pérdida de compañeros y la dificultad de manejar el estrés constante del combate. El miedo a ser cercado o aislado en las trincheras, junto con las imágenes y sonidos de los bombardeos, afecta su estado mental, muchos experimentando un constante estado de alerta que a menudo deriva en trastornos postraumáticos. La vida en Bakhmut es una prueba extrema de resistencia física y psicológica, con soldados atrapados en una lucha inhumana por el control de un territorio devastado.
Causa de la guerra. El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene profundas raíces históricas, pero la invasión a gran escala en 2022 fue principalmente impulsada por la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de tratar de impedir la integración de Ucrania con Occidente. Desde su independencia en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ha intentado fortalecer sus lazos con Europa y la OTAN, algo que Moscú ve como una amenaza a su esfera de influencia. La anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia y el apoyo a los separatistas en el Donbass fueron los primeros pasos hacia el conflicto actual. En 2022, las tensiones escalaron con la invasión rusa, justificada por Putin bajo pretextos de desnazificación y protección de la población ruso-parlante en Ucrania. Perspectiva de los soldados. Para muchos soldados, la guerra es vista a través de un lente más personal que político. En el lado ucraniano, los soldados luchan por la supervivencia y la soberanía de su país. Para ellos, la guerra es una cuestión de defender su hogar y su cultura frente a una amenaza existencial. La resiliencia de los soldados ucranianos está alimentada por la convicción de que están resistiendo una invasión injusta y que cada día que mantienen posiciones como Bakhmut es un triunfo moral y estratégico 16 Source. En el lado ruso, especialmente para los combatientes del grupo Wagner, la perspectiva es más oscura. Muchos son convictos reclutados con promesas de libertad a cambio de luchar, lo que genera un sentimiento de desesperanza y sacrificio forzado. Para estos combatientes, la guerra no siempre tiene un significado mayor más allá de la supervivencia diaria en un campo de batalla extremadamente brutal, donde las vidas son desechables. Otros, como los soldados profesionales rusos, pueden ver la guerra como una lucha por la restauración de lo que consideran el gran poder de Rusia, aunque con el tiempo el desgaste y las bajas pueden generar descontento y dudas sobre los verdaderos objetivos del conflicto. Зуб, контроль там. Ліво? Тримай. Пішла ще одна. Ще одну. Є хатавки ще. Давай. Продюсер. Продюсер. Даю термобар, відходь. Відходьте нахуй. Воно буде пизда. Відходи, контролю. Хорошо. Охуєть. Проходимо, давай. Ну. Та там всьому пізда, де щось там хтось і був. Є, є ще одну гранату. Попередь їх! Плюс. У мене ще одна велика граната є. Там полотенце, ми не зможемо забути. Ну? Бачу рух попереду. Дуже уважно. Не спішіть, ти сюди на давай. La batalla de Bakhmut, una de las más sangrientas y prolongadas del conflicto entre Ucrania y Rusia, se desarrolló principalmente a lo largo de 2022 y 2023 en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La ciudad de Bakhmut, situada en el Donbass, se convirtió en el epicentro de una lucha brutal debido a su valor estratégico, aunque no por su importancia geográfica inmediata, sino como un símbolo de desgaste y resistencia. Ambas partes, Rusia y Ucrania, buscaron controlar la ciudad por lo que representaba, un posible punto de quiebre en las líneas del frente. Rusia, apoyada principalmente por el grupo paramilitar Wagner, lanzó una serie de asaltos a lo largo de varios meses, recurriendo a tácticas de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial, con ataques directos a las trincheras ucranianas sin consideración por las pérdidas humanas. Estas tácticas incluían el uso de convictos reclutados que eran enviados en oleadas suicidas para agotar las defensas ucranianas y una estrategia donde la retirada no era una opción para los soldados rusos. Wagner, bajo el mando de Yevgeny Prigozhin, aprovechó la confusión en el campo de batalla, apoyado por drones y fuego de artillería. Хорошо. Літл, давай я перший. Там не подібний парні.
Тут ще. Ще треба гранат. Арті. Плюс, тут ще накриття. Арті, чекай. Форт, мінус пока. Форт пока мінус. Арті, відійди. Перед нами не видно. Підерів не видно попередньо. Підерів попередньо не видно перед нами. Ucrania, por su parte, optó por una defensa móvil, retirándose gradualmente para evitar el cerco completo, mientras mantenía sus líneas de suministro abiertas. Aunque las pérdidas ucranianas fueron significativas, su estrategia logró desgastar las fuerzas rusas al extremo. Las tropas ucranianas utilizaron drones para monitorear constantemente los movimientos enemigos y lanzaron contraataques bien coordinados, SORS. En resumen, la batalla de Bakhmut fue una prueba brutal de resistencia, donde los líderes rusos, con Prigozhin al frente, buscaban demostrar el poder de sus fuerzas paramilitares, mientras que Ucrania resistía con tácticas de desgaste para agotar los recursos rusos, todo en el contexto de un conflicto donde cada kilómetro ganado o perdido representaba un alto costo humano. Через право заходити. Арті. Арті, там бліндаж. Зуб. Под гранату. La experiencia de los soldados en la batalla de Bakhmut ha sido descrita como una de las más devastadoras y aterradoras de la guerra en Ucrania. Se enfrentan a un entorno donde las trincheras y los bosques se convierten en sus hogares temporales, y cada metro de tierra ganada o perdida es a un costo muy alto. Guerra de trincheras. Los soldados pasan días y noches bajo constantes bombardeos de artillería y fuego de morteros. La vida en las trincheras recuerda las batallas de la Primera Guerra Mundial, donde los hombres permanecen inmovilizados en posiciones fangosas, rodeados de muerte y destrucción. El terreno se llena de cadáveres y restos de equipos, lo que deja una sensación de aislamiento, ya que las evacuaciones de heridos o muertos a menudo no son posibles. Sí, SORS. Ataques suicidas y desgaste. Rusia ha utilizado tácticas de desgaste, enviando oleadas de tropas, a menudo convictos reclutados por Wagner, para asaltar las posiciones ucranianas. Estos ataques suicidas, sin importar el alto número de bajas, son una de las experiencias más traumáticas para los soldados, ya que cada ofensiva es seguida por más ataques sin descanso, 16. Los soldados, tanto rusos como ucranianos, han reportado la fatiga extrema, la pérdida de compañeros y la dificultad de manejar el estrés constante del combate. El miedo a ser cercado o aislado en las trincheras, junto con las imágenes y sonidos de los bombardeos, afecta su estado mental, muchos experimentando un constante estado de alerta. Стоп. Червоний, проходив. Рухаюся. Плюс. Я тримаю ліво. Давай. Хай туди далі, вогонь по нас. Що, брат? Граната? Чітко. Туда! Слухайте мене, парні. Біля кого є пацани з фортами. Хай працюють в К7, К8, туди вдалину. Право війнити. Наліво не бачу, що. Наліво теж бліндаж. О, це ж поліс бліндаж. Обережно. Назад. Тут щось дуже горить. Добре. Там все. Сховайся! Назад! Прямо контроль. У мене ще гранати є. Блядь, там БК детонує. Відходимо. А, підари, блядь! Ще трошечки, братан. Ти красава, ти взагалі мав умничка, нахуй. Це охуєнно. Продюсер красава, давайте далі. Давай. Плюс, ми все зробимо. Все буде круто.
Контролю прямо. Контролю En прямо. suma, la vida en Bakhmut es una prueba extrema de resistencia física y psicológica, con soldados atrapados en una lucha inhumana por el control de un territorio devastado. Плюс. Ти впав. Causa de la guerra. El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene profundas raíces históricas, pero la invasión a gran escala en 2022 fue principalmente impulsada por la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de tratar de impedir la integración de Ucrania con Occidente. Desde su independencia en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ha intentado fortalecer sus lazos con Europa y la OTAN, algo que Moscú ve como una amenaza a su esfera de influencia. La anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia y el apoyo a los separatistas en el Donbass fueron los primeros pasos hacia el conflicto actual. En 2022, las tensiones escalaron con la invasión rusa, justificada por Putin bajo pretextos de desnazificación y protección de la población ruso parlante en Ucrania 15 source, 16 source. Perspectiva de los soldados. Para muchos soldados, la guerra es vista a través de un lente más personal que político. En el lado ucraniano, los soldados luchan por la supervivencia y la soberanía de su país. Para ellos, la guerra es una cuestión de defender su hogar y su cultura frente a una amenaza existencial. La resiliencia de los soldados ucranianos está alimentada por la convicción de que están resistiendo una invasión injusta y que cada día que mantienen posiciones como Bakhmut es un triunfo moral y estratégico. Що ж ти говориш? Знаєш, що обідно? Я не пам'ятаю, чи GoPro-шку включив. Я кохаю вас, хлопці, я включив. Русский Ванька йде за мною! Ванечка! Економим БК! Охуєнно. Да. Ну тут от точно, блядь, можна мільницю робити. Бадярті у нас зуби чорні. А? Пізда. От эта движуха, я їбанувся. Подивіться, скільки у вас БК лишилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Десант земля! Десант земля! Десант! En el lado ruso, especialmente para los combatientes del grupo Wagner, la perspectiva es más oscura. Muchos son convictos reclutados con promesas de libertad a cambio de luchar, lo que genera un sentimiento de desesperanza y sacrificio forzado. Para estos combatientes, la guerra no siempre tiene un significado mayor más allá de la supervivencia diaria en un campo de batalla extremadamente brutal, donde las vidas son desechables 16 source. Otros, como los soldados profesionales rusos, pueden ver la guerra como una lucha por la restauración de lo que consideran el gran poder de Rusia, aunque con el tiempo el desgaste y las bajas pueden generar descontento y dudas sobre los verdaderos objetivos del conflicto. Стой! Впереди наши! Впереди наши! Наши прямо! Наши там! Наши там! Прямо! 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 Триста! 300! Турники! Турники оттуда! Линию растягивайся! Я за ним! Держи! Крой! Крой!
Да! Четвертую Кали, они там! Плюс! Скала, річ! Фредик, за мною! Думаю, твоя аптека. Вигружаємо все. Швидше, швидше, швидше. Давай, 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 швидше, швидше. Я буду. Работай, работай. Работай. Давай, блядь, тебе эвакуацию вообще. Ще зі мною. Собирай своих людей. Стой, Элькой. Чуй! Снимали туда. Давай, Бег, давай. Только 300 и сапер. Сам і там, я йду їх там збирати. Нужно с теми типами штурмовать ту М-ку. Да, мої там десь висадилися, йду їх знайду. Давайте, да, и М-ку подвигайте тоже туда. Да, плюс. Парад, Демко, парад! Давай, 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 рух! Давай, 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 давай! Заходимо в бліндаж. Да, блиндаж. Давай заходимо швидше. Заходим. Быстрее. Хорош, хорош, хорош. Швидше, заходи, заходи. Давай, давай! Тут чисто. Пацани, треба ті нори нахуй зачистити. Нахуй же. Я цинкую цей бліндаж. Я не слышу, пока. Накат, накат, два вперед! Крой, крой, Гарри, огонь перенеси! Гарри, блядь! Огонь нахуй! Пошли! Готов, готов! С форда уебать может! Что такое? Скалс! Живой? Скалс, Скалс, как ты? Теку, теку. Куда? Скалс, ты как? Скалс, По роже въебало. по носу. Наверное. Да, нормально так все. Очки улетели, на... По носу уебал. Рби, и глаза болят. по носу. Туз, перед стволом. Плюс. Ебать! БК, да? Парилка. Давай в тот блиндаж залезем. Кидаю гранату. Я закину гранату. Все, плюс, плюс. Прострели його нахуй! О, да. Хорош, все. На відтяжку і нехай дим вийде нахуй. Потягуємося. Да, не пусть дим вийде нахуй. СПшка вгорі. Горі СП.
Давай туди нахуй. Що, йде? Да, давай. Га? Паний кулеметник не дає пройти, блядь, заїбав він нахуй. Якщо там окопна лінія, хай роз'їбуть її нахуй, блядь. Your side, you good? Всі цілі! Всі цілі! Покой! Покой! Лінія! Лінія тут! Лінія! Хай роз'єбують нахуй ту хуйню, блядь! Сука, не дає пройти, блядь, вообще, блядь! Лінія, блядь! Я, блядь, як у кнопку лінію заскочу, я того кулеметника голими руками нахуй задушу, блядь! Плохой! Повольно! А ну похую, блядь! Сосовчаєчка нахуй, блядь! Йобаний в рот, нахуй! Тут дуже велике скупчення, треба. Я маю, блядь, приймати перший бій, йобаний в рот, нахуй. Вони можуть туди нормально насипати, щоб ми, блядь, заскочили, блядь. FPV! Він прийшовся приклад. Чоловік своє приклад. Є погода не буде. Він скоро закінчиться приклад. Як ті прийняли? Плюс-плюс. Ебать, сейчас сдохну, ебать. О. Чуть не кончився. Привет, братан. Дуже радий тебе бачити. Ушу нахуй. Пацаны, слушаем, что летит. Вот, проебали, сука, из-за этого, блядь. О, пацаны, все цели. Єбать, він прицельно їбашив. Сюди, зараз наступний буде сюди, я вам буду. Єбать, воно в'їбало нахуй в цей бліндаж, що ти хотів залізти. В натурі? Да. Ай, блядь! Вылазь нахуй! Да тихо, бам. Вылазь! Вылазь, пацаны, нахуй! Сука. Та не бачу, ніхуя не чую.